Dios lo bendiga a todos los hijos de Demir, a toda la gente que se está conectando en esta hora. Bendiciones. Qué bueno poder estar nuevamente compartiendo todos juntos a través del medio del Facebook. Pido ahí que todos los que se están conectando saluden, digan de dónde nos están viendo. Bueno, los hijos de Demir sabemos, pero toda persona fuera de Demir que se conecte nos diga de dónde están conectándose, si pertenecen a algún ministerio, para después al final saludarlos, bendecirlos. Como pueden ver, vamos a ministrar esta noche bajo el tema Yo sé que mi Redentor vive. ¿Cuántos saben y cuántos creen que su Redentor vive? ¿Cuántos creen que realmente Jesucristo está vivo? Quiero que ahí vayan a la escritura en el libro de Job, capítulo 19, verso 25. Vamos a estar ministrando. Job, capítulo 19, verso 25. Esta es una palabra profética que además de venir a edificarnos, viene a consolar al espíritu abatido, al espíritu que sentía que desfallecía, que van perdiendo las fuerzas algunos, porque tenemos que entender que no todos tienen el mismo grado de madurez, no todos tienen el mismo grado de confianza en el Señor, no todos tienen el mismo grado de amor hacia Dios. Algunos están muy bajos, otros están altos, otros están totalmente confiando en Dios, otros dudan. Podemos encontrar un montón de corazones en diferentes situaciones y estados. Y el consejo apostólico es este: los mayores en la fe deben ayudar a los menores. Los que están maduros en la fe deben ayudar a los pequeños. Así que esta palabra no es para juzgarte si estuviste dudando, si estuviste quejándote, si estuviste preocupado de más, sino que viene a infundirte aliento. ¿Para qué? Para que crezca tu medida de fe, para que crezca tu medida de gozo, para que crezca tu medida de amor, para que crezca tu medida en la identidad de hijo. Así que hoy vengo a decirte que si recibís esta palabra con un corazón dispuesto, toda tu medida espiritual va a adquirir una mayor medida, va a subir de nivel, para que puedas enfrentar estos días de cuarentena y cualquier situación que vengan con una mayor altura. Así que quiero que ahí estés atento, no te me distraigas con nada, puedas tener orden. Si hace falta, ponete auriculares para escuchar, para que nadie te esté distrayendo. Este no es momento de estar escuchando y haciendo otras cosas. Este es momento de estar en la mesa. Es momento de estar en un lugar tranquilo, prestando atención a lo que el Señor nos va a ministrar. Así que ahí en el libro de Job, capítulo 19, verso 25, vamos a leer en unos minutos. Vamos a meditar en la palabra, vamos a entrar en un meditar. La palabra meditar tiene que ver con oír, y mientras estoy oyendo, mi mente va proyectando, va poniéndose en el lugar que la palabra está hablando, listo y dispuesta para ser ministrado. Así que yo quiero que captures todo lo que el Señor nos va a hablar,
que deje que el Espíritu Santo edifique en tu corazón, te active, te despierte en el propósito que Él tiene contigo. Vamos a ministrar sobre algunas cosas que yo quiero que me estés atento para que no te distraigas y para que no te quede ninguna explicación y ninguna palabra incompleta, para que al recibir todo el mensaje, al finalizar, te encuentres con una vida espiritual fortalecida y crecida si la pones en práctica. Así que Job, capítulo 19, vemos que Job viene describiendo toda la situación que le estaba pasando. El que conoce el libro de Job sabe que Job de un momento a otro perdió todo lo que tenía, lo que cuidó, todo lo que administraba, lo perdió. Hijos, bienes, propiedades, su salud, perdió un montón de cosas que a cualquier persona, si le tocara pasar eso, estaría colmado de la maldad, estaría colmado de la angustia, de la tristeza, solamente desearía morir. Y encontramos a un Job que en este capítulo viene describiendo su angustia, viene describiendo que la gente cerca de él, en vez de consolarlo, lo afligía más, le buscaba alguna causa de por qué estaba en tal situación. Y él, si lees unos versículos más arriba de lo que vamos a leer, él pedía clemencia, él pedía compasión que le tengan, que no era momento de estar buscándole ningún tipo de error o pecado, sino que lo consuelen, le ayuden a poder superar ese momento, y no lo encontraba. Pero vemos que en medio de todo un relato angustiante, de todo un relato, la verdad, estremecedor, que cualquier espectador escuchando a Job seguramente lloraría con él, seguramente se lamentaría con él, seguramente rogaría que nunca le pase lo que a Job le estaba pasando. Pero en medio de ese discurso encontramos una declaración de Job totalmente fuera de lugar, en el sentido de que nadie tan abrumado con la angustia que él estaba pasando podría entender en su mente cabal declarar lo que Job declara. Y justamente me alegra el corazón, porque la declaración de Job no es agregar más angustia a la angustia que estaba viviendo. No es agregar más tristeza a la tristeza que estaba viviendo. No fue agregar más vacío al vacío que estaba sintiendo. No fue agregar más menosprecio al menosprecio que estaba viviendo, sino que él se paró y dijo: yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Él se levantó, y cuando alrededor nuestro no hay voces proféticas que nos consuelen, nos edifiquen o nos exhorten, y solamente están con voces criticándonos y echando más peso del que sentimos, es bueno que el creyente aprenda a también ser su propia voz profética y levantarse y decir: yo voy a declarar que este no es mi final, sino que yo abro una ventana de fe y de esperanza, y aunque alrededor mío todos echen más carga de la que ya estoy sintiendo, yo me sacudo del polvo y declaro: yo sé que mi Redentor vive y que al fin se levantará sobre el polvo, que al fin el Señor vendrá a rescatarme, que al fin el Señor mostrará su gloria en medio de esta situación. Porque una cosa es estar en un problema así por causa del pecado y la desobediencia y la rebelión, y no haber querido oír a Dios y haber querido ser dueños de nuestro futuro y nuestro destino. Pero una cosa distinta es cuando el justo sufre. Una cosa distinta es cuando el justo está padeciendo. Una cosa distinta es cuando el justo está en tribulación, porque sabe que no es una cosecha de pecado lo que está recibiendo, no es una cosecha de desobediencia, sino que es una plataforma profética permitida por Dios para revelar su gloria de una manera que jamás sus ojos lo han visto, ni sus oídos lo habían oído, ni jamás había subido a su corazón. Y justamente esa clase de cosas y manifestaciones, dice el apóstol Pablo a los Corintios, que es la que Dios tiene preparada a los que le aman, que son las cosas que Dios tiene preparada a los que le aman. Podemos conocer
conocer la parte de Dios, la gran manifestación de su gloria, de su poder, pero ahora vamos a conocer nuestra parte también. ¿Y cuántos quieren aprender en esta hora? Y acá es donde entra la cuestión, porque hasta ahora estamos escuchando cosas poderosas y decimos gloria, amén, aleluya, yo quiero eso. Pero tenemos ahora que aprender y oír nuestra parte. Y para que Dios manifieste su gloria y su poder como quiere, está buscando receptores de la situación donde Él va a manifestar. Y quiero que hoy aprendamos, que entendamos el propósito de la aflicción del justo. Entendamos cuál es el propósito de la aflicción del justo. Shakata rabakanda rabakita rabakanda raba. Shitererebekando robokoshita rabakaterebekundererebekata rabashita raba. Ya puedo sentir el Espíritu de Dios y su presencia fuerte en este momento. Hay una plataforma profética para el justo en medio de la aflicción. Yo quiero que ahí levantes tu mano, ya levantes tu mano, todo aquel creyente, todo aquel que está recibiendo, levanta tu mano ahí donde estás, Padre, en el nombre de Jesucristo. No vamos a ministrar nada desde la percepción de la humanidad ni de la carne, sino desde la voluntad y la percepción del Espíritu Santo. Ya en esta hora, Señor, haya olas de tu presencia llenando cada hogar, llenando cada corazón, llenando, Señor, cada creyente, cada hijo, hija tuya. Padre, infúndeles el aliento en esta hora. Levanta todo espíritu abatido, levántalo, Señor, a que sean espíritus de guerra, espíritu de valientes y esforzados en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ahora sacúdete, despójate de todo espíritu angustiante. ¿Por qué? Porque cuando el justo está sufriendo, llama la atención del Señor y llama la atención del reino de los cielos, y está la gloria y el poder del Rey para manifestarse al favor del justo. Por eso el salmista escribe que no dejarás al justo siempre tirado, ¿no? El justo caerá, pero el Señor le levantará. El justo caerá, pero el Señor le levantará. Hay promesas, muchas promesas para el justo. Y una de las promesas más extraordinarias es esta: dile al justo que le irá bien. Dile al justo que le irá bien. Ahora esa promesa es para el justo, y cada quien sabe internamente y moralmente si están dando en la justicia del Señor o no. Pero si sos un justo que me estás oyendo, te quiero decir que la palabra de Dios, tu Padre, te dice: dile que le va a ir bien. Así que cobra ánimo en esta hora. Usted sabe que a mí me gusta como ministro estudiar cada texto, estudiar la profundidad de sus significados, de sus palabras, para poder tener en nuestra mano todo un panorama más completo. Y estudiando sobre los significados de este texto, si lo traducimos desde sus significados originales, quedaría así: yo sé, porque estoy percibiendo en mi interior, que mi Redentor, aquel que se va a hacer cargo de mis deudas y de lo que me tiene esclavizado, está vivo y se va a mostrar, levantándose sobre todo aquello que tiene la intención de hacerme polvo. Yo sé porque estoy percibiendo. Diga conmigo: yo sé porque estoy percibiendo. Y te voy a soltar un secreto espiritual en lo que es la relación con el Espíritu Santo y el orar en el Espíritu, y bueno, el vivir en la comunión con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo siempre te lleva a percibir algo que Él está haciendo, o algo que Él está hablando, o algo que está a punto de manifestarse. Ahí está. Dios bendiga a un amigo que se acaba de conectar, profeta Joás Huelva, amigo, te mando un abrazo.
bendiciones y oro que Dios y la sangre de Cristo cuide tu vida y tu familia. Amén. El Espíritu Santo, una de sus comunicación con esa persona que tiene relación con Él es el percibir. El percibir es de repente podés estar consciente de una palabra, de una situación, de un accionar que el Espíritu Santo está por hacer o está haciendo ahora. Es una revelación al mundo espiritual, me estoy explicando. Es un acceso al mundo espiritual y cuando vos percibís eso, tenemos un deber. ¿Sabe cuál es el deber nuestro? Cuando percibimos el Espíritu Santo, debemos declarar lo que estamos percibiendo. Debemos declarar lo que estamos percibiendo. Cuando el Espíritu de Dios te permite conocer algo que está pasando, algo que está por acontecer o algo que Él quiere decir, nuestra boca debe volverse socio de lo que el Espíritu Santo te está haciendo conocer y declarar. Y cuando declaramos es como nuestro apóstol decía ayer en la mesa del ejemplo, está el poder de la vida y de la muerte en la lengua. Y el que la ama, dice el proverbio, comerá de su fruto. Entonces el Espíritu de Dios, cuando te hace percibir algo, nuestra boca debe soltarlo, debe declararlo. Entonces va a venir el fruto de lo que el Espíritu Santo está diciendo. Y yo quiero creer que Job, en medio de su relato angustiante, él percibió que no era su final. Él percibió que ese no era su destino. Él percibió que algo iba a pasar y cuando lo percibió, cambia rotundamente el lenguaje que venía hablando y declara: yo sé que mi Redentor vive y que se va a levantar sobre el polvo. Declarando: yo lo sé porque lo estoy percibiendo. Y oro en el nombre de Jesús que el espíritu profético, que es el testimonio de Jesús, esté con tu espíritu. ¿Para qué? Para que en medio de noticias tan malas que vamos a escuchar, porque el virus no va a traer ningún tipo de noticia buena, vamos a escuchar tristemente más noticias malas, pero en medio de esas noticias malas, el Espíritu Santo te haga percibir dentro tuyo lo que Él está haciendo y seas una voz profética en tu hogar, seas una voz profética aún para ti mismo y para tus hermanos en la fe. Y oro en el nombre de Jesús que vamos a ser esa luz en medio del mundo como Jesús quiere que seamos. Aleluya. Aleluya. Prepárate. Prepárate, hijo e hija de Dios. Prepárate porque el Señor habló a Joel el profeta y le hizo declarar algo. Joel también venía declarando, profetizando cosas malas que iban a pasar, pero Joel, en medio de ese relato, él declaró la palabra que el apóstol Pedro también tomó y declaró en Pentecostés. Dice el Señor: en los postreros días derramaré mi espíritu sobre toda carne, y los hijos y las hijas profetizarán, y los ancianos soñarán sueños, y los jóvenes tendrán visiones, y aún mis siervos y mis siervas profetizarán. Así que prepárate para ser una voz profética. Si estás en una vida de justicia, en una vida que busca la voluntad de Dios, prepárate para que tu espíritu perciba algo y tu boca sea el canal de parto de esa palabra profética, porque no vas a proferir nada, no vas a hablar nada de lo que a vos te parece, vas a hablar plenamente la voluntad de Dios. Y es necesario que el corazón esté así, porque en la parte final de la cuarentena, en la etapa final de la cuarentena, si no hay corazones, yo estoy hablando de los cristianos, el pueblo de Dios, si no hay corazones alineados al Señor, si no hay corazones que buscan la voluntad de Dios, va a llegar un momento en el que el hogar va a estar a punto de desmoronarse, va a estar en peligro de caerse, en peligro de desmoronarse. ¿Por qué? Por todo lo que genera el estar encerrado y el no poder producir dinero y demás cosas. Todo el carácter
triste, todo el carácter de angustia, todo el carácter de preocupación va a provocar un derrumbe en el hogar. Si no hay un corazón que perciba lo que el Espíritu Santo habla y se levante como voz profética, por eso más que nunca renueven el pacto con el Señor y renueven el pacto entre ustedes como familia y dejen que el Espíritu Santo esté en sus corazones para declarar lo que Dios está diciendo. Y me acuerdo el último martes que estuvimos con los jóvenes en la iglesia antes de la cuarentena total. Ese martes, antes de predicar la palabra, estábamos adorando y el Señor me habló y me dijo que de la tierra se iban a oír noticias malas, pero que del cielo iban a venir las noticias de salvación. Así que yo quiero que tu boca se vuelva un noticiero del cielo, percibiendo lo que el Espíritu Santo habla, y lo que el Espíritu Santo hable lo creas. Él es el que conoce el futuro y el tiempo que vienen por delante. Así que si Él dice algo, vamos a creerles y a esperar en Él. Aleluya. Cuando Job, volviendo a la traducción que hicimos de las palabras, del significado de las palabras de Job 19:25, Job dice al final: yo sé que Él se va a mostrar y se va a levantar en medio de todo aquello que tiene la intención de hacerme polvo. Y el hacerme polvo tiene que ver con la muerte. Recuerda que el Señor le dijo: del polvo eres y al polvo volverás. Cuando hablamos de polvo, hablamos del fin de un ser humano. Hablamos de la muerte de una persona. Del polvo fue formado y al polvo regresará. Entonces todo aquello que tiene la intención de hacerme polvo viene con la intención de matarme, viene con la intención de destruirme y viene con la intención de detenerme en el propósito. Pero dice que en medio de esas situaciones e intenciones el Señor se va a mostrar, el Señor se va a revelar. El Señor va a manifestar que somos sus justos, que somos sus hijos y somos sus hijas, y que Él venció a la muerte, y la muerte no tiene derecho sobre sus hijos, sino que Él es el que define y Él es el que decide cuándo es el fin de cada persona con referencia a sus hijos. Por eso quiero decirte que si estuviste siendo rodeado de amenaza de muerte, el Señor está declarando vida en medio de esa situación. Aleluya. Job estaba en ese momento, lo que relata el capítulo 19, él estaba describiendo un sufrimiento que jamás había vivido. Él estaba describiendo que una tras otra calamidad inundaron su vida y su realidad de angustia, como si un río turbulento solo se hubiera fijado en él y hubiera descargado su fuerza. Pero abatido hasta el polvo abatido Job, literalmente cubierto de ceniza y polvo, su corazón creyó, y una entrada de esperanza le hizo decir: yo sé que mi Redentor vive. Y este aliento profético te ministro en esta palabra. Directamente tu espíritu toma fuerza para levantarse y esperar la salvación de Dios con gran demostración de poder. Pero quiero que entendamos el punto clave. Claramente creemos y esperamos la gran manifestación del Señor de poder, de salvación y de gloria que viene anticipando. Pero hay una parte que nosotros debemos hacer. Y nosotros debemos ser los receptores de esa plataforma de angustia. ¿Cómo es eso, pastor? Claro, te lo voy a explicar. Una cosa es el sufrimiento humano en la carne, que tiene que ver con penas y con malas decisiones y con cosas que tienen que ver con la voluntad del hombre y consecuencia de malas decisiones y demás. Esa tristeza, el apóstol Pablo en los Corintios le dice que es para muerte, es una tristeza de la carne que es para muerte, si es que no hay un arrepentimiento que da acceso al consuelo de Dios y a la libertad de Dios. Pero Pablo dice que hay una tristeza que viene de Dios, que es para producir arrepentimiento y salvación. Pablo le escribió a los Corintios la primera carta. Usted sabe que hay 2 cartas a los Corintios.
escrita por el apóstol Pablo. La primera carta, Pablo, además de enseñarles a los corintios, en un punto de la carta confronta sobre un pecado grave que había ocurrido dentro de la congregación, que tenía a un creyente de esa congregación involucrado, y los corintios no estaban interviniendo como debieran en esa situación, y Pablo los confronta. Y en la segunda carta, en el capítulo 7 de 2 de Corintios, usted puede leer que el título en Reina Valera dice que Pablo se regocija por el arrepentimiento de los corintios. Y Pablo les dice que él sabe que la primera carta que les mandó les produjo un pesar, les produjo una tristeza de la cual no se arrepentía. ¿Por qué? Porque esa tristeza que Dios la provocó en ellos, esa amonestación, esa confrontación, esa exhortación para que hagan lo que corresponde, les produjo a ellos el carácter necesario que Dios estaba esperando. Y ahí Pablo es donde dice: la tristeza de la carne es para muerte, pero la tristeza que viene de Dios es para arrepentimiento y para salvación. Por eso, cuando Dios permite al justo sufrir y pasar angustia, no es castigo, sino que Dios está preparando esa plataforma para levantarse y mostrar su gloria y mostrar su poder y mostrar su justicia. Pero hay un justo, o hay varios justos en diferentes casos, que se vuelven receptores de la angustia, se vuelven los receptores de esa situación donde Dios está a punto de manifestar su gloria. Y para hacerte más claro y continuar un poco más, los apóstoles del Señor fueron receptores en muchas ocasiones de angustias, donde luego el Señor, en medio de esas angustias, manifestó su poder, manifestó su gloria y expandió su reino. Por ejemplo, una de las primeras angustias que pasaban los apóstoles luego que Jesús fue tomado y llevado al cielo, y luego que pasó Pentecostés y vino el Espíritu Santo sobre ellos, fue que luego de sanar Pedro y Juan al paralítico a la puerta del templo de la Hermosa, fueron llevados ante el Sanedrín y fueron castigados y fueron azotados, y fue la primera angustia que ellos pasaron, el primer sufrimiento. Pero miren la actitud de los apóstoles, usted lo puede leer en los capítulos de Hechos. Dice que ellos salieron gozosos de ese sufrimiento por haber sido tomados dignos de sufrir por causa del Señor. Y yo deseo con todo mi corazón que ese sea el carácter de la iglesia de los últimos tiempos, que tenga un carácter en el cual se gocen de haber sido tomados como dignos para sufrir por causa del Señor, porque vamos a entender que es necesario ese sufrimiento para una gloria eterna de manifestación. Y ese fue el primer sufrimiento. Dice que ellos se fueron y la actitud de ellos fue reunirse con la iglesia y orar. Y ellos oraron, dice el capítulo 4 de Hechos, y recitaron el Salmo 2 diciendo: mira, Señor, cómo se amotinan los reyes contra ti, contra tu Cristo. Y empiezan a decirle al Señor: mira cómo Herodes, mira cómo todos los participantes del Sanedrín y demás, cómo se confabularon, cómo se reunieron contra Cristo y contra nosotros. Ahora te pedimos, Señor, que nos des denuedo para predicar tu palabra, y que tú, Padre, extiendas tu mano mientras haces en el nombre de tu Santo Hijo Jesús milagros, señales y maravillas. Y dice que el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Yo estuve estudiando un poco sobre eso. La primera venida del Espíritu Santo en Pentecostés a ellos los empoderó, les dio poder para ser testigos de Jesús. Y la segunda venida, en ese capítulo 4, cuando el Espíritu Santo viene, lo que viene es a renovarles la mente para que no tengan miedo a las amenazas, pues la osadía que pidieron, el denuedo que pidieron, es una valentía sobrenatural, es una mente totalmente convencida de que aunque suframos por el Señor, no vamos a retroceder. Y en esa mentalidad ellos fueron capaces de sufrir y fueron tan
capaces también de ver las glorias y el poder de Dios jamás visto hasta ese momento. Es extraordinario. Por eso pidámosle al Señor de nuevo que renueve el espíritu de nuestra mente, una mentalidad convencida de que vale la pena sufrir por Cristo para que Él revele su gloria a todos los incrédulos, y si Él me quiere usar como una plataforma profética, que me use. Ese fue el primer sufrimiento de ellos. Después vinieron muchos más, muchas más persecuciones, muchas más cárceles, pero otro sufrimiento determinante para la iglesia, por ejemplo, fue cuando Saulo, en su etapa de perseguidor, estaba persiguiendo a los creyentes en Jesús, metiéndolos presos. Recuerden que Jesús le dijo en el capítulo 1 de Hechos a sus apóstoles que se queden en Jerusalén hasta que venga el Espíritu Santo y les dé poder para ser testigos. Pero que una vez que pase eso, empiecen en Jerusalén y se extiendan a Samaria, a Judea y hasta lo último de la tierra. Pero ¿qué pasó? Vemos que los capítulos, si no me equivoco, hasta el capítulo 7, ellos continúan en Jerusalén todavía, ¿no? Nunca se habían extendido más allá de Jerusalén, pero cuando Saulo comienza a poner presión y comienza a provocarles angustia a los apóstoles y a la iglesia, ¿qué sucede? Dice el libro de Hechos, que los apóstoles, una parte se quedó en Jerusalén, pero otros comenzaron a salir hacia Samaria, y que Samaria recibió el evangelio. ¿Qué pasó? Dios permitió otro tipo de angustia, permitió otro tipo de persecución que los provoca angustia, y comenzó a mostrar su gloria en Samaria, porque fue hacia esos lugares que empezaron a ir los apóstoles y los discípulos del Señor, llevando el evangelio del reino de Jesús. Luego Pablo se convierte, pero igual la amenaza seguía, y ahora a Pablo le tocaba sufrir. Y fíjense el llamado de Pablo. Fíjense el llamado de Pablo. Cuando Jesús llama a Pablo y lo visita a Ananías para que sea el que le ponga las manos y le devuelva la vista que Pablo había perdido, entonces Ananías dice, Hechos 9:10, había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Vean, dentro del llamado a Pablo como apóstol, dentro del llamado estaba el propósito de que él iba a tener que padecer por su nombre. Iba a haber etapas de sufrimiento para el apóstol Pablo, pero había una intención eterna de parte de Dios. Y quiero que tomes esto con un corazón correcto. No estoy diciendo que Dios es malo, nada que ver. Estoy diciendo que Dios permite la angustia a los justos. ¿Por qué? Porque los justos aman tanto al Señor que aunque pasen sufrimiento por causa de Él, le siguen amando. Y Dios sabe que el justo no le va a dejar de amar por sufrir por su nombre, pero esa plataforma la usa para alcanzar a los que todavía no le aman, a los que todavía no le creen, a los que todavía dudan de su existencia, para Él demostrar en nuestra angustia su gran poder. ¡Aleluya! Y eso ocurrió, si vos lo podés leer, si vos meditas en la conducta de los apóstoles y ves los padecimientos, vas a ver que muchas veces padecieron, pero en medio de sus padecimientos Dios manifestó gloria, poder, manifestó su reino, expandió el reino más allá de lo que ellos pensaban.
y aún pudieron alcanzar más gente en medio de su sufrimiento. El apóstol Pablo, en su momento de más sufrimiento, como eran las cárceles, él escribió, visitado por el Espíritu Santo, las cartas que hoy nos alimentan. ¿Qué te quiero decir, querida iglesia, iglesia justa de Dios? Porque profetizo con todo mi corazón que los entendidos resplandeceremos en el reino de Dios, que vamos a ser justos caminando en la justicia del Padre, que vamos a entender que es necesario etapa de sufrimiento para que Él muestre su gloria, y que el sufrimiento no me va a hacer cambiar el amor, la fe y la confianza hacia Él, y nunca Él tampoco me va a dejar de amar, porque en medio de toda situación difícil, aunque muchos se van y muchos no saben qué decir, el Señor está presente. Aleluya. 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 ¿Cuál es el propósito de la angustia del justo? ¿Cuál es el propósito de las temporadas de sufrimiento, de tribulación? Anticipa una temporada de gloria permanente. Y acá está la diferencia que el justo debe aprender a tener presente en su corazón. Que la angustia es temporal, pero la gloria para manifestarse es eterna. Y una vez que se manifieste la gloria, el propósito de Dios, nada ni nadie podrá robar, ni quitar, ni modificar aquello que fue cosechado en angustia. Aleluya, aleluya. Le digo al pueblo de Dios, nada ni nadie podrá remover ni quitar aquello que fue cosechado en angustia. Por eso entiende que hay un montón de promesas para las lágrimas de los justos, cuando dice que el que siembra con lágrimas, con regocijo segará. Irán dando y llorando, llevando la preciosa semilla, y regresará gozándose, trayendo las gavillas. Hay otra promesa en el Salmo que dice, hablando de los justos, que ellos son los que pasan por el valle de las lágrimas y lo convierten en un valle de canales de agua de bendición. Ellos son los que son visitados por el Señor. Dice, torre fuerte es el nombre del Señor, a Él correrá el justo y el justo será levantado. El Señor es pronto auxilio en medio de la tribulación para el justo. Él es su gloria, Él es el que levanta su cabeza. El justo dice, yo levanté mis ojos y miré a los montes, y yo sé que de ahí, del Señor, viene mi socorro. Cuando el justo sufre, no es un castigo de Dios. Cuando el justo sufre, no es una calamidad que está viviendo. Lo que está viéndose es la gloria de Dios a punto de manifestarse. Y mira, si tú me permites, yo también he pasado momentos de angustias que al principio no las entendía. Y en mi madurez pedía respuesta a Dios que por qué. Recuerdo específicamente la primera vez que me vino una angustia a mi espíritu de la nada. ¿Sos visitado de la angustia? Cuando el justo va a entrar en una temporada de angustia, es una angustia de la nada. De repente te viene. No hay un real caso por el cual vino la angustia, sino que de repente. Y cuando me pasó eso, yo estaba ministrando, había acompañado a mi padre de fe a una iglesia a predicar, y estábamos ministrándolo. Más bien Dios me estaba usando una palabra de ciencia. Me acuerdo una mujer que le dijo, ¿usted está enferma? No, sí, me dijo, el Señor me dice que la sana. Bueno, estaba ministrando, y estaba ministrando un hombre, y de la nada me vino una angustia a mi espíritu, de la nada. Y no pude cambiar más la cara. Intenté cambiar la cara, no podía. Era una angustia dentro mío fuerte, fuerte. Y me acuerdo que estábamos con los jóvenes aquel año leyendo, habíamos leído los salmos, la primera parte del año, un salmo por día, no me acuerdo bien cómo era, habíamos leído los salmos, sí, un salmo por día. Y estábamos ahora en la parte de los evangelios, y justo el otro día, lunes, era 1 de septiembre, y justo empezábamos el Evangelio de Juan. Ese lunes empezábamos el Evangelio de Juan. Y usted sabe que Juan tiene 21 capítulos. Y usted sabe que el 21 de septiembre, en la temporada de la tierra, empieza la primavera. Y la primavera es cuando empieza todo a cobrar vida otra vez, toda la vegetación. Y el Señor me indicó
aquella vez cuando empecé con esa angustia, que me meta 21 días de ayuno y oración con el Evangelio de Juan. Y la palabra de Dios directamente, el propósito de ese ayuno, el Señor me dijo, busca tu originalidad en mí. Esa fue la directiva de Dios. Busca tu originalidad en mí. Y ese fue el propósito en el ayuno de los 21 días hasta el 21 de septiembre, leyendo el Evangelio de Juan. Y ahí fue donde Dios comenzó a manifestar su presencia y su gloria en medio de la angustia, de la temporada de angustia. Una de las últimas temporadas de angustia que viví, me acuerdo también que había venido una profeta al ministerio, una profeta amiga, Daniela Ciar, de San Juan. Me soltó una palabra extraordinaria y al poco tiempo me vino la angustia, pero como yo ya sabía que esa angustia marcaba un proceso de Dios, lo recibí de otra manera, pero igual no significa que al recibirlo de otra manera bajaba la intensidad de la angustia. Y era tan fuerte, me acuerdo que era un viernes, cumpleaños de mi sobrina, 31 de mayo del 2019 cumplía un año mi sobrina, y ese día en mi tiempo de oración era tan fuerte la tristeza en mi espíritu que no podía ni orar, no tenía ganas de orar, ni de cantar, no podía, buscaba, pero no había un ánimo. Y lo único que hice fue, me acuerdo, postrarme sobre mi cama totalmente y le dije al Señor, Señor, necesito una palabra porque esta situación es fuerte sobre mí. Y me acuerdo que esa noche el apóstol Fabián iba a estar predicando en Campana y mi papá iba a ir con Miguel. Y yo tenía pensado quedarme al cumpleaños de mi sobrina, pero el Señor me dijo que vaya a la noche. Entonces yo le dije a papá, yo voy a ir con vos. Bueno, me preparé, fuimos y estaba el apóstol predicando. Es extraordinario esto que te voy a contar, testimonio real. En la tarde, 3, 4 de la tarde, entre ese tiempo pasó eso que Dios me dijo, que vaya a la noche. Y el apóstol Fabián venía predicando sobre un tema, ya lo había predicado en casa. Y él sube al altar en el momento que le dan el lugar y él dice, yo venía predicando sobre un tema estos días, pero hoy en la tarde, imagínense cómo estaba yo, hoy en la tarde el Señor me cambió la palabra para ministrar esta noche. Imagínense mi corazón cómo estaba, diciendo, ahí está la confirmación de por qué Dios quiere que venga esta noche. Y empezó a ministrar el Salmo 119. Y yo estaba como esas personas buscando cualquier palabra que salga de la boca del apóstol. Le dije, el Señor algo me va a decir, algo me va a marcar, lo que estoy necesitando me lo va a soltar. Y la palabra predicaba y todavía no sentía que era lo que estaba necesitando. Y el apóstol termina de predicar la palabra del Salmo 119 y empieza a ministrar. Y empieza a orar y en un momento empieza a administrar los aunque. Aquellos de Demir, saben, los hijos de Demir se acuerdan de los aunque que el apóstol predicó. Aunque tu primer estado haya sido pequeño, tu postrer estado será grande. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Aunque pase por el valle de la sombra de la muerte, no temeré mal alguno, porque tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Bueno, todos los aunque empezó el apóstol a ministrar, y ahí yo sentía que era ahí. Pero vino el impacto espiritual, vino cuando el apóstol empezó a ministrar y a decir, los aunque significa que Dios está a punto de mostrar su gracia de una forma extravagante y exagerada sobre tu vida. Mira, hermano, cuando el apóstol soltó el significado de los aunque, mi espíritu explotó. Sentí el gozo, sentí el poder, sentí la presencia. Yo no sé si ángeles bajaron o qué, pero yo sentí un fuego cuando el apóstol soltó el significado de los aunque y entendí que el aunque era lo que yo estaba necesitando, que aunque estaba sufriendo en una angustia en mi espíritu que no entendía, Dios estaba por mostrar una gloria y una gracia exagerada y extravagante. Y eso ocurrió con mi espíritu. Por eso, desde que entendí eso, cuando paso los momentos de angustia, los tomo de otra manera, porque sé que Dios me va a hacer crecer. No digo que son más fáciles de llevar, pero te digo
que tengo esa esperanza abierta delante de mis ojos, que Él está a punto de manifestar su gracia de una forma exagerada y extravagante. Por eso te digo, vale la pena sufrir por el Señor. Cuando vos tengas la convicción como Job en tu corazón, yo sé que mi Redentor vive y que Él se levantará sobre todo aquello que me quiere destruir, vas a poder entonces crecer. Vas a poder entonces cargar su gloria. Vas a poder entonces cargar su unción. Vas a poder entonces cargar su poder, porque no vas a retroceder, como le dijo el Señor por el apóstol a los Hebreos capítulo 10. Nosotros no somos de los que retrocedemos, declaró el apóstol, sino de los que creemos para la preservación del alma. Así que estamos cambiando el carácter de los cobardes en la fe. No hay lugar para los cobardes en la fe. No le estoy faltando el respeto a nadie, sino que te estoy exhortando a decir, mirá, si tenés miedo es porque estás muy vivo en tu carne todavía. Te hace falta pasar por la cruz para entender el valor del sufrimiento en los justos, que es la plataforma profética donde Dios manifiesta su gloria y su poder. Por eso hace unas semanas cuando predicamos te dije que en los lugares impensados es donde el justo ve la gloria del Señor o Dios manifiesta su gloria. No es normal los lugares donde Dios manifiesta su gloria, las temporadas, el estado en el que nos encuentra. No es normal, pero es como Dios quiere, porque nos forma el carácter para que no se nos pierda lo que se nos da, sino que lo podamos retener. Para el Señor es rápido soltarnos lo que Él tiene, pero le lleva tiempo formar el receptor en nosotros para que no se nos pierda. Como cuando hablamos de Elías con Eliseo. A Elías le llevaba unos segundos impartirle todo lo que tenía Eliseo, pero le llevó 24 años discipularlos para que tenga el carácter correcto para recibirlo. Aunque parezca que Dios está tardando, no está tardando, porque al Señor le llevaría unos segundos soltarte lo que Él te prometió. Lo que está pasando es que Dios te está formando el carácter. Dios te está formando el carácter para cuando te lo suelte no se te pierda, sino que lo retengas y lo puedas llevar para bendecir a mucha más gente. Y para cerrar, dejar la base establecida de lo que acabamos de ministrar. Dice el Proverbios capítulo 18, verso 12. Proverbios capítulo 18, verso 12, dice así: antes del quebrantamiento se eleva el corazón del hombre, y antes de la honra es el abatimiento. Antes de la honra es el abatimiento. El justo aprende a saber esto, que cuando viene la temporada de abatimiento, luego del abatimiento viene la temporada de honra. Por eso te quiero decir, querida iglesia, hijo de Demir, recuerda la palabra profética para abril. Dice, aunque estés abatido hasta el polvo, el Señor enviará su ángel. ¿Qué te quiero decir? Recibe de forma correcta la angustia espiritual que está a punto de soltarse, porque es la plataforma profética donde Dios va a mostrar su gloria y no te va a dejar solo el Señor. El Señor va a enviar su ángel. Aunque muchos te puedan dejar, no puedan entender el proceso del Señor en ese momento, Él va a enviar su ángel. Hoy estaba leyendo el cuadernillo Labio de Profeta del apóstol Fabián, y cuando termino el capítulo 2 leo una declaración profética que dice cambios de atmósferas espirituales personales, y la palabra decía que algunos seríamos visitados con mensajeros del Señor. Yo quiero declarar esa palabra que escuché, que aquellos que Dios les permite pasar tiempo de angustia van a ser visitados con la gloria del Señor, y Dios mandará el ángel para fortalecerte. Quiero que entiendas y te conectes con el carácter de Cristo. El Señor, en el momento de mayor angustia en Getsemaní, Él dijo, Señor, Padre, le dijo,
pasa de mí esta copa si se puede, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y la respuesta del cielo no fue quitarle el abatimiento, no fue quitarle la angustia. La respuesta del cielo fue: y el Señor envió su ángel que fortaleció a Jesús para la hora de su angustia. Yo te quiero decir que Dios no va a quitar la angustia de nuestro espíritu, sino que va a enviar su ángel para fortalecernos, porque Él va a cumplir su propósito en nosotros. Y la angustia no es para morir, la angustia es para que Dios manifieste su gloria. ¿Y cuántos en su casa pueden decir: Señor, yo me vuelvo un receptor de la angustia, porque sobre el justo no es para muerte, sobre el justo es para una promoción y para que tú reveles a todos la gloria? Quiero que adoremos y oremos unos minutos con esta canción. Prepara tu corazón ahí. Aleluya. Es el lugar donde tú puedes estar seguro. Si Él está en tu barco, si Él está en tu vida, no tienes por qué temer. Una cosa deseamos, esta buscaré. Tu presencia quiero yo habitar, y tu gloria contemplar. Deseo estar, yo deseo estar en la aroma de tu gloria. Tu presencia respira. Aquí es donde queremos estar, Señor, la gloria de tu presencia. Un día en tu presencia, mejor que vive la maldad, que vive nada. Una noche de tu gloria, una noche de tu gloria. Cada deleite temporal, temporal.
Padre, en el nombre de Jesús, venimos a orar, Señor, y a pedir el aliento de tu Espíritu Santo visitando cada corazón y cada hogar del que está oyendo el audio en esta hora y del que lo oirá después. Oramos, Señor, que el Espíritu Santo encuentre corazones para formarles el carácter que Dios está esperando. Un carácter que aunque le pase tocar temporada de angustia, no dejará de amar a su Señor. No dejará de tener pasión por Él y devoción, sino un corazón que se inclinará a la voluntad de su Padre Celestial, y el Señor encontrará el lugar para manifestar su gloria, el lugar para manifestar su poder y el lugar para manifestar su reino. Oro que todo corazón erguido se incline bajo la poderosa mano de Dios para que el Señor lo exalte cuando fuere el tiempo. Oro, Padre, que los cielos sean abiertos a favor de los justos y derrame la provisión y la bendición espiritual. Señor, nos has enriquecido con esta palabra. Has quitado la pobreza de la ignorancia y nos has enriquecido con la revelación y con tu palabra fresca. Te pedimos que seamos buenos administradores y podamos, Señor, poder vivir el espíritu de esta palabra y de todo lo que nos hable, Señor, siempre hasta que vengas a buscarnos. Te pido, Señor, que aliento, consuelo sea ahora impartido sobre todo espíritu abatido, sobre todo corazón que desfallece. En el nombre poderoso de Jesús, ahora que la unción del Espíritu Santo toque su vida y cambie la realidad, porque el Espíritu de Dios, el Señor, está sobre mí, porque me ha ungido Dios y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Dios y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Dios para gloria suya. Yo te pido, Padre, que ahora haya un cambio de realidad sobre ellos y venga tu unción, tu gloria, tu presencia a rodearlos, a hacerlos victoriosos y triunfantes, esforzados y valientes para esta hora profética. Espíritu de Dios, toca sus espíritus, toca su mente, toca su corazón y toca su cuerpo. Fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Amén, amén y amén. Gracias, Padre. Gracias por este momento, Señor. Bendecimos a cada hijo, cada hija de Demir que se ha conectado y a toda persona fuera del ministerio también. Dios te bendiga, que esta palabra te fortalezca también. Hijo de Demir, mañana jueves, 19 horas, tenemos reunión de intercesión y oración. 19 horas, 7 de la tarde en punto, vamos a estar transmitiendo y vamos a estar orando, activando la palabra y fortaleciéndonos en el Señor. Dios los bendiga, nos despedimos todos con corazones arriba, nos despedimos adorando al Señor y declarando que avivamiento viene a nuestro espíritu. Bendiciones. Siempre mi pasión. Todo cambió. Soy de tu sangre. En el nombre de Jesús. La oscuridad
hasta que Jesús tú viniste a mí. Todo fue diferente, Señor.